Bueno, sin más preámbulos, vamos a ubicarnos, por favor, en el primer libro de los Reyes, el capítulo 1. Primer libro de los Reyes, el capítulo 1. Primer libro de los Reyes, capítulo 1. Este es el texto que sigue. Y vamos a hablar hoy bajo el título Los últimos días de David. Los últimos días de David. Dice amén. Allá en su casa. Yo no lo oigo, pero usted sí puede escribir ahí. Caritas felices y dice amén. Aplausos, me gusta de todo eso. Bueno, hermano. Teniendo la palabra de Dios allí, quiero decirle estas palabras a modo de introducción. No sé si usted se ha dado cuenta que por lo general, no en todos los casos, pero sí por lo general, las cosas que empiezan bien, terminan bien, bendito sea Dios. Y nosotros hicimos todo este estudio de la vida de David. No solo hablamos de él, hablamos de personajes asociados con él, pero el centro de este estudio, durante casi un año, fue la vida de David. Y recordamos muy bien que esta historia comenzó bien. Comenzó allá en 1 Samuel, capítulo 16, si la memoria no me falla. Con el ungimiento de David siendo un muchacho como rey de Israel. Y de ahí para adelante vimos una historia, ¿no? En momentos, en comienzos muy triste, que no pintaba para nada bien. Cualquiera de nosotros podemos decir, esto va a terminar mal. Y a lo largo de esta serie casi que uno se encontró haciendo fuerza, porque la historia no fuera a terminar mal. Porque hubo momentos bien oscuros. Pero los años han pasado. David está viejo ya, David está ancianito. Y nos encontramos con un David en victoria, en bendición. Con un David que está terminando su vida de manera adecuada, de manera correcta. Está terminando su vida bien, está terminando su vida satisfecho. Y es así como debería terminar la vida de cada hijo de Dios que ha sido iluminado por el Espíritu, conocedor de la palabra de Dios, un hombre, una mujer de Dios que estaba en comunión con Él. Así debería terminar su vida. Así que vamos a mirar hoy cómo terminó David su vida, cómo acabó, cuáles fueron sus últimos hechos, que nos revelan esos últimos hechos de su vida. Y en primer lugar, y le confieso, hermano, que cuando leí esto, estudié esto, me alegré en el corazón. Me alegré por la obra de Dios en David y porque, bueno, ya va a ver por qué, ya le voy a decir por qué. David termina su vida con integridad moral, con integridad moral. Miren los versículos 1 al 4, cuando dice allí, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey, una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. A mí me alegró este comienzo del libro. Me alegró porque me di cuenta que la obra de Dios es real y que es posible que uno pueda ser libre de sus debilidades,
de aquellos pecados que constituyen sus debilidades. No fue un secreto en la vida de David, no fue un secreto para nosotros darnos cuenta que él tenía una profunda debilidad por las mujeres. Tuvo muchas esposas, tuvo mucho desorden en ese sentido. Pero su vida está terminando y gloria a Dios, bendito sea Dios. Él está demostrando, él está mostrando que es posible librarse de aquellos pecados que son debilidad, aquellos pecados que nos atan, aquellos pecados que aún nos hacen esclavos porque no queremos cometerlos, pero terminamos cayendo en ellos todavía. Pero David no se contentó con eso, sino que se dispuso para Dios. Él mismo se dispuso también. Y al final de sus días cuenta una historia muy distinta a la que contó a lo largo de sus días. ¿Sí lo notó? No sé si lo notó, ¿no? David perdió la fuerza. David estaba perdiendo su salud, pero no estaba perdiendo su integridad, bendito sea Dios. Le han traído a Abisag. Abisag, hermano, era una especie de Jenny, hermano. Hermosa, dice ahí la Biblia. Hermosa, joven. Dice que era virgen. Bueno, ahí sí ya no. Pero bueno, pero si era joven, era hermosa. Y aquí está pasando colores. Y decía que la trajeron para que durmiera con David, porque algo pasaba en el cuerpo de David, que él sentía mucho frío y nada le calmaba el frío. Entonces seguro pasaba noches enteras en vela con mucho frío. Y le trajeron a esta mujer para que durmiera con él, para que lo calentara. Y bueno, el David de otros años hubiera dicho, como dicen por allá en la costa, a papaya ponida, papaya partida. Se dice puesta, yo sé, pero así dicen por allá. Ponida, papaya partida. Una mujer joven, una mujer hermosa, una mujer virgen, durmiendo con uno ahí al lado. Pero dice el final del versículo 4, David no la conoció. Y eso ahí de que David no la conoció, lo que quiere decir es, no tuvo relaciones sexuales con ella. Hermano, el David de otros años, el David de unas décadas atrás, no hubiera perdido esa oportunidad. La hubiera tomado por esposa, la hubiera hecho su concubina, alguna cosa. Pero llegando el fin de sus días, bendito sea Dios, David había aprendido la lección. Todo lo que sufrió, todo lo que le pasó después de lo de Betsabé, había servido. Y ahora él había aprendido que a Dios no se le falla, que uno debe luchar contra sus debilidades, que uno debe luchar contra aquellas cosas que le hacen esclavo, y terminando su vida, él termina con integridad moral. Bendito sea Dios. Hermano, nuestra meta mientras andamos por la vida debe ser la integridad moral. Otra forma de decirlo debe ser la santidad de vida. Cosa, hermano, que cuando vayamos terminando, si Dios nos permite llegar a viejos y vamos terminando nuestra vida, estemos terminándola con integridad, porque fue la vida que forjamos a lo largo de los años y de las décadas. Integridad, sin remordimientos. David tenía cosas de las cuales sentir remordimiento seguramente. Seguramente tenía esas cosas allí en su corazón. Pero no iba a permitir que aquello que fue su pasado estropeara su futuro.
Y me alegra mucho, me alegra en el alma ver a David terminando así su vida. Me alegra mucho, se lo repito, porque las buenas noticias es que es posible romper las cadenas, ser libres, vencer las debilidades y vivir una vida de integridad. Bendito sea Dios. Me alegró mucho por David eso. No sabía esto. Así termina él. Y no la conoció, dice ahí. Dormía con ella, pero no la conoció. Ahora, número 2. ¿Cómo más termina este viejo querido su vida? Con resoluciones firmes. Con resoluciones firmes. Anote bien grande ese título ahí. Con resoluciones firmes. Los versos 5 al 10 dice: entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadok y Benaía, hijo de Joaida, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoheled, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Entonces, de nuevo, tenemos algo aquí del pasado de David, que muriendo él en sus últimos días, no iba a permitir que siguiera siendo así. Es claro para nosotros, hermano, que David fue un siervo de Dios, fue un varón de Dios. Pero como ha sucedido a otros varones de Dios, como Samuel, por ejemplo, si se recuerda el profeta Samuel, el mismo que lo ungió a él, fueron hombres de Dios que tuvieron muchos problemas familiares, muchas dificultades con su familia. Samuel con sus hijos, pero también David con sus hijos. Ya usted sabe lo que pasó con Amón, ya sabe lo que pasó con Tamar, ya usted sabe lo que pasó con Absalón, porque todo eso lo estudiamos a lo largo de estos meses, de estos 12 meses que estuvimos en la vida de David. Todos esos problemas, pero aquí se nos informa de un problema más. Este era un hombre de Dios, un varón de Dios, pero como padre había fallado muchísimo en su vida. Había tomado malas decisiones, había hecho cosas mal en su vida como padre. Y entonces, si lo nota ahí en el versículo 6, cuando nos habla de Adonías, obvio hijo de David también, y dice que David había temido, lo había consentido mucho, lo había consentido demasiado. No había querido entristecerlo nunca, que por una palabra que David dijera él se sintiera triste, por un acto de David él se sintiera triste. David no había querido y en eso falló como padre. Y entonces cuando el muchacho vio a su padre viejo, cogió alas y se rebeló para imponerse como rey. Adonías, no se le olvide. Adonías, entonces, nos dice aquí que era hermoso, que era bello, ¿no? Nos dice también que se formó un pequeño ejército para rebelarse contra David e imponerse como rey. Se alió con algunos de los grandes del reino como Joab, como Abiatar. Y dijo: aquí yo soy el rey. Y David
seguramente analizando estas cosas, pensando estas cosas, dijo, me voy a morir. Ya estoy en mis últimos días y este muchachito siempre hizo lo que quiso. Y yo no lo contrarié nunca. Y yo hice mal no haciendo esto. Pero esto no será más así, de esta forma. Y entonces nos dice ahí el texto bíblico, lo vamos a estudiar más adelante, lo vamos a ver más adelante. David no le permite a Adonías ser rey. Él quería ser el rey en lugar de David, después de David, pero David no se lo iba a permitir. Mostrando aquí un reajuste, lo nota, un cambio, otro cambio en él. Eso de que loro viejo no aprende a hablar no cuadraba con David. Ya lo vemos en su integridad moral sexual. Pero ahora lo vemos aquí diciendo, dándonos a entender, mostrándonos en este texto, como que, ¿saben qué? Cometí errores con este muchacho, lo consentí demasiado, le di todo lo que quiso, le puse por delante todo lo que quiso, nunca lo regañé, nunca lo reprendí. Y ahora mire, pero nunca es tarde y no permitiré que este muchacho esta vez haga lo que él quiera. Cambio, renovación, transformación. Fue un mal padre, un siervo de Dios, pero un mal padre. Pero no moriría siendo un mal padre. Y entonces más adelante vamos a ver todo lo que él hizo para impedir que Adonías fuera el rey. Ahora fíjese, hermano, tenemos que vivir nuestra vida de tal modo que si Dios nos permite llegar a viejos, no tengamos remordimientos, ni cosas que lamentarnos con respecto a nuestras actuaciones como miembros de una familia. Si bien aquí se está refiriendo a David como padre, muchos de los que me escuchan no son padres, o no querrán ser padres, pero sí son hijos, pero sí son hermanos, pero sí son nietos, por ejemplo. Algunas serán mujeres únicas en su casa. Entonces, puede que no tengan hermanas, pero serán madres, serán esposas. Y uno debe vivir la vida de tal forma en su ámbito familiar que cuando vaya a morir, sea viejo, sea joven, lo que sea, si Dios nos da la oportunidad, muramos sabiendo en el corazón que fuimos buenos hijos, buenos nietos, buenos esposos, que fuimos buenos hermanos, con los errores, las fallas de todos, amén. Pero en términos generales, fuimos buenos, como miembros de una familia, hermano querido. Así hay que vivir. De esa manera hay que vivir. Esta es la voluntad de Dios. Así que si al momento de hoy usted ha sido un mal hijo, un mal padre, una mala esposa, no es tarde todavía. Puede pedir perdón, puede resarcir, y que los años que le queden de vida, usted se proponga morir con su conciencia tranquila. Vivir sus últimos años de canas con su conciencia tranquila de que usted fue un buen miembro de esa familia. Pienso yo, hermano, que una de las cosas más tristes es morir o vivir la vejez sabiendo que fue un padre que abandonó hijos, o una madre que fue maltratadora, o un hermano que no sirvió a sus hermanos. Y así seguiría la lista. ¿Se imagina usted lo triste que es morir así? Sabiendo que perdí el tiempo, sabiendo que pude haber hecho más cosas, cosas buenas, cosas mejores, pero me dediqué a otras cosas, preferí otras cosas, puse por encima otras cosas. Así no se vive. Se vive, y David nos lo muestra aquí en su historia de vida,
diciendo, puedo cambiar, aunque sea lo último, pero puedo cambiar y puedo ser diferente. Bendito sea Dios. Hasta este momento de su vida, ¿qué tal hijo ha sido usted? ¿Qué tal madre? ¿Qué tal padre? ¿Qué tal hermano? ¿Qué tal nieto ha sido usted? Entonces David va a morir con integridad moral. David va a morir con resoluciones firmes. En este caso, la resolución de ser otro padre, así sea lo último en su vida. Decisiones firmes. Ahora, en tercer lugar, ¿cómo más muere David? Con promesas cumplidas. Versículo 28 al 31. Dice, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor el rey David, para siempre, Entonces, cuando Adonías se armó su ejército, se rebeló, Natán apareció y fue a hablar con Betsabé. Le dijo, Betsabé, ya se dio cuenta de lo que está pasando, se da cuenta de lo que está ocurriendo. Es mejor que usted vaya, hable con el rey acerca de la promesa que él le hizo de que Salomón sería el rey después de él. Porque o si no, van a morirse los dos. Porque usted sabe que en aquella época el rey que subía, entonces mataba a todos sus probables competidores. Y obviamente entre esos competidores estaba Salomón, como el otro hijo de David, y Betsabé, su mamá. ¿No? Y Betsabé entró, habló con David. Detrás de Betsabé entró Natán a hablar con David, a convencerlo, a informarle lo que estaba ocurriendo con Adonías. Y entonces llegamos al verso 28 al 31, donde se relata lo que acabamos de leer, que es David diciéndole a Betsabé, yo te lo prometí, yo te lo cumplo. Yo te juré que el rey después de mí va a ser Salomón, y así será. Amén. Pero mire, hasta un paréntesis aquí, un paréntesis interesante. Sí, Betsabé, imagínese. Si la gracia de Dios, hermano, la gracia de Dios, la misma con la que él pecó, la misma con la que hizo tantas cosas malas, desagradables. Después de ese hijo que murió, recuerda, nos cuenta la Biblia del adulterio de ella con David. Murió un hijo, después nació Salomón, que tenía otro nombre, que era Jedidías, que quiere decir el amado del Señor. Y precisamente el hijo de esa mujer que vino a causar tantos problemas en la vida de David, por lo que pasó entre los dos, vendría a ser ahora el siguiente rey después de él. Lo que es la gracia de Dios. Y el nombre Jedidías, amado del Señor. Lo que es la gracia de Dios. Pero no diga usted, no, como la gracia de Dios es así, entonces yo voy a pecar. No, porque muchas veces esas historias no terminan así. Esta terminó así, pero muchas no terminan así. Así que un día, que no lo hemos estudiado, no nos registra hasta ahora qué día fue, pero el caso es que fue real que un día David le prometió a Betsabé que Salomón sería el próximo rey. Y él está muriendo, está en sus últimos días, está anciano ya y morirá cumpliendo las promesas que hizo. Morirá cumpliendo los juramentos que le hizo a otros. ¡Qué hermosa manera de morir! Con integridad moral.
con resoluciones firmes, pero también cumpliendo mi palabra, cumpliendo mis promesas. Hermosa manera de morir esta. Uno debe vivir de tal modo que cumpla a los demás las promesas que les hizo. Y mucho más sagradas son si esas promesas se las hizo a Dios, y también sagradas son si se las hizo a alguien de su familia. Sagrada. Y así debe vivir uno. Uno debe vivir para cumplir las promesas que hizo. Cuando abrió su boca para cumplir esas promesas, debe vivir uno. Cosa que cuando esté muriendo, haya una conciencia tranquila diciendo: lo que le prometí a otros, eso hice, eso cumplí. Así viví. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios por siempre. Entonces, piensa en ello el día de hoy. Por ejemplo, hay una promesa que uno hace, y es la promesa que hace en el altar. Se la hace a Dios, se la hace a otra persona. Esa es una promesa que hay que cumplir. Y a veces prometemos cosas a nuestros hijos, prometemos cosas a nuestros padres, y yo sé que hay momentos donde se hace imposible cumplir las promesas. Pero muchas otras no se cumplen solo por falta de pasión, falta de diligencia, solo por pura negligencia no se cumplen. Aquellas, revísese esta noche y piense: ¿qué promesas no he cumplido? ¿Qué promesas de las que he hecho y puedo cumplir no he cumplido? Porque seguramente ni usted ni yo vamos a querer estar muriendo, hermano, sabiendo que pude haber hecho cosas y no las hice por falta de pasión, por falta de interés, por pura negligencia. Piénselo. Piénselo entonces en este día. ¿Qué promesas no está cumpliendo? ¿Qué promesas podría cumplir y no está cumpliendo? Ha prometido ser un buen hijo. Ha prometido a Dios servirle. Ha prometido a Dios entregarse a Él. Viva para cumplir esas promesas. Porque debe ser un tormento morir sabiendo que incumplí. Bendito sea Dios. Hermosa manera de morir. Hermosa manera de terminar la vida. Integridad moral. Resoluciones firmes y promesas cumplidas. Ahora, por último, en última instancia, Él muere con amigos fieles. No sé, siempre hay puntos de las enseñanzas que me atraen más que otros. No es que sean más importantes, pero me atraen más que otros. A mí me atraen estos, por ejemplo. Puede que a usted le atraigan más otros. Pero también se me hace hermoso esto. Así como lo primero, Él muere con amigos fieles. Unos se torcieron, porque es lo habitual. Habrá amigos que por más que usted les ayude, les colabore, los bendiga, los tenga en cuenta, se torcerán, lo traicionarán, lo abandonarán. Eso es lo normal. Pero sin embargo, si usted ha sabido cultivar las amistades, sembrar bien en el corazón de las personas, habrá gente que estará con usted hasta los últimos años de su vida. Y qué hermoso no poder decir eso, con canas o calvo, quién sabe cómo quede usted, yo. Que usted pueda decir: fulano fue mi amigo durante 40 años, 50 años. Nos conocimos jóvenes. Fulano me tuvo en cuenta. Y yo lo tuve en cuenta a él. 30 años, 40, 45 años. ¿Qué cosa más hermosa es eso, hermano?
Mira el verso 1, por ejemplo, para que usted note. Muriéndose, él tenía amigos que se preocupaban por él. Ahí cuando dice el verso 2, le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey. Sus siervos lo vieron enfermo. Dijeron, pero hagan algo por él, hombre. Sus siervos. Hagan algo. Como el rey está enfermo, el rey no se calienta. Le ponemos mantas, le ponemos ropa, no se calienta. Hagamos algo por él. Qué bonito, hermano. Está usted muriendo viejo por allá solo, sin nadie que le tire una guapanela, como dicen por ahí. Porque usted no fue un amigo, porque no fue un amigo leal, porque no sembró en el corazón de las personas. Pero David tenía, mire, no se calienta, hagamos algo. Busquemos una mujer, algo que lo caliente. En las noches duerma con él para que no ande así con ese frío terrible. Hermoso. Pero mire en el verso 8 también. En el verso 8 dice, los amigos fieles de David, mírenlos acá. Ahí están los infieles y los fieles. Pero primero mencionemos los fieles. ¿Qué dice ahí? Pero el sacerdote Sadoc, primero, Benaía, hijo de Joiada. Ahí está. Segundo. Tercero, Natán el profeta. Cuarto, Simeí. Quinto, rey. Y luego menciona otros que los llama todos los grandes de David. Todos los grandes de David. ¿Dónde estamos? O sea que tenía mínimo, aquí contamos 5 amigos fieles. Los que mencionan por nombre propio. En el versículo 1 tenemos los siervos. Aquí tenemos 5 mencionados por nombre propio, más otros que son los grandes de David, como quien dice, y él tenía más gente que le era fiel. Él tenía, los más representativos son estos, pero él tenía más gente que le era fiel. Pero hubo unos que se torcieron, le estoy diciendo el no normal. Y no se impresione porque hasta usted y yo de pronto no le hemos torcido a alguien. Porque pasa, hermano, sucede eso así. Verso 7 dice, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvi, con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaron a Adonías. Imagínense el Joab y el Abiatar. En una época habían sido fieles a David. Habían llorado con él, habían luchado con él. Pero ahora en este momento de la vida, se vienen contra él, se van contra él. Lo traicionan. Pero bendito sea Dios, eran más los fieles. Porque David había sabido sembrar correctamente en el corazón de esas personas. Había cultivado esa amistad. Se había hecho amar y querer de esas personas. Y ahora va muriendo. Y está rodeado de ellos. Lo están ayudando. Lo están respaldando. Bendito sea Dios. Luego en el verso también tenemos también otro grupo que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, en el verso 38. De nuevo aquí dice, y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y aquí vienen, recuérdelos, los hemos mencionado varias veces, y los cereteos y los peleteos. Esos eran los que formaban las peloteras. Eran de la guardia personal de David. Celeteos y peleteos, no lo olvide, era la guardia personal del rey David. Y venimos mencionándolos muchos capítulos antes. ¿Y qué cree usted? Están muriendo y no lo han traicionado. La guardia, estaban más cerca a él, los que más fácil podían matarlo. Pero no, él había sido un rey leal. Un rey que había sembrado bien en el corazón. Y ahí, ahora, sus últimos días. Y estar rodeado de toda esta gente en la cual él a lo largo de los años sembró en su corazón, hermano. ¿Y qué más decir, hermano? Así se vive. Se vive para servir a otros. Se vive para cultivar amistades. Se vive para sembrar bien en el corazón de la gente, sembrar bondad, sembrar tolerancia, sembrar perdón en el corazón de las personas. Y algunos lo van a traicionar,
llenos de envidia, por 1000 razones lo traicionarán, pero muchos de ellos no lo harán. Qué hermoso ha de ser morir con mis amigos al lado. Qué hermoso ha de ser despedirse de esta tierra, rodeado de gente que me ame, que me quiera, que me aprecie. Hermoso morir así. ¿Se imagina, hermano? Usted muriendo así, con amigos suyos al lado, amigos de 30 años, de 40 años, amigos de 20 años, con los que luchó 1000 batallas, con los que guerreó 1000 cosas, con los que gozó también, con los que se alegró. Pero ahí usted está muriendo al lado de ellos. Hermosa manera de morir. ¿Qué más decir? Hermosa manera. ¿Quién no quiere morir de esta forma? Pero es que lo que uno siembra, cosecha. Y la manera como moriremos, si Dios nos permite seguir viendo más años, es determinada por la manera como vivimos. Por la manera como vivimos nuestra vida. Entonces, resumamos, terminemos, hermano. ¿Cómo fueron los últimos años del rey David? ¿Cómo vivió él sus últimos años? Nos deja tremendo ejemplo. Termina con integridad moral, venciendo sus debilidades. Ahora duerme con una mujer a la cual no conoce sexualmente. ¿Cómo termina su vida David? Con resoluciones firmes. Hasta el momento ha malcriado a Adonías. Pero nunca es tarde. Y toma una resolución, una determinación de no permitir que ese muchacho haga más lo que él quiere. Decisiones firmes. ¿Cómo muere David? ¿Cómo son sus últimos días, hermano? Con promesas cumplidas. Viviendo y muriendo para cumplir las promesas y los juramentos que le había hecho, en este caso a Betsabé. Y nos dice David de esa manera: así debes vivir. Vive y muere para cumplir tu palabra, para que tu palabra sea confiable. ¿Cómo muere David? Rodeado de amigos. ¿Cómo fueron sus últimos años? Al lado de gente que lo amaba, que se preocupaba por él, que lo respaldaba. Pero esto no se dio de la noche a la mañana. Este es el resultado de una vida sembrando en las personas, sirviendo a las personas, amando a las personas. Y sencillamente los años pasaron y ellos nunca pudieron abandonarlo. El sentimiento de gratitud fue grande y nunca pudieron abandonarlo. Mucho menos lo abandonarían cuando su rey estaba muriendo. Así se vive, hermano, y así se muere. Y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros con una muerte tan hermosa como esta. Bendito sea Dios. Vamos a orar a nuestro